Buenas tardes, estamos en Francamente y en esta ocasión me acompaña Cuauhtémoc Trejo. Buenas tardes por estar aquí. Un placer, muchas gracias. Y Manuel Mesa, que viene del Instituto Cultural de León. Gracias, Kenia, buenas tardes. Y bueno, ambos están aquí para contarnos sobre el concierto que habrá el jueves, La Flauta de Cristal. Cuauhtémoc, bueno, tú eres flautista, me gustaría que nos contaras la historia maravillosa de esta flauta. Bien, la historia de este instrumento es muy interesante por dos razones. La primera es que la anécdota histórica en México de este instrumento, ya que llegó en manos del emperador Maximiliano de Habsburgo, y este instrumento fue regalado al pintor, Pellegrin Clavé, que fue el director de la Academia de San Carlos en el siglo XIX, y él estaba destinado a pintar el retrato imperial de Maximiliano, pero cuando Maximiliano se enteró que él era catalán, prefirió que fuera un mexicano que pintara su retrato. Entonces fue Santiago Rebull, alumno de Pellegrin, quien hizo el retrato imperial, pero en desagravio Maximiliano, ya amigo de Pellegrin, le regala este precioso instrumento a Pellegrin Clavé, que como artista, como pintor, apreció mucho este regalo y lo preservó cuidadosamente, y no solo él, sino durante 4 generaciones sus herederos. Así es como llega a nuestros días, gracias a Martín Clavé, tataranieto de Pellegrin Clavé, fantástico. Bueno, él es diseñador industrial, historiador del arte, es un fantástico académico que sabe muy bien y ha custodiado muy bien este regalo imperial. La otra razón de la historia de la flauta es que dentro de la historia de la flauta transversa es muy interesante como una especie de eslabón perdido entre el traverso barroco de madera y las flautas modernas. Es decir, la flauta de metal que conocemos ahora es como un eslabón entre estos dos siglos, el XVIII y el XIX. Sí, era algo que te iba a preguntar. Bueno, para empezar es de cristal, ¿no? Que hay poquísimas, tú sabrás decirnos. Sí, así es. Lo novedoso del tratamiento, digamos, de proponer un material acústico distinto, no es nada más la metáfora de que el sonido de la flauta debe ser cristalino, sino que realmente es un reflejante acústico muy interesante, de sonido muy puro, ¿no? Entonces, el constructor Claude Lorant, que fue el único constructor en París y un alumno de él, se llevó a la tumba el secreto de cómo construyeron, o el tratado realmente de construir estas flautas, ¿no? Hasta nuestros días sería muy difícil reproducirlas, de hecho no hay más constructores que ellos, ¿no? Entonces por eso son materia de museos, de restauradores, de músicos muy especializados, y en el mundo pues casi nadie las está tocando, ¿no? Realmente son instrumentos que se toman como una curiosidad, ¿no? ¿Y nunca se intentó replicarla? Pues ¿No sí, precisamente en Cuba iniciaron un proceso de restauración de un instrumento en el que rescataron la última parte del instrumento. Ustedes van a ver que tiene 4 secciones la flauta. Lo que es le llamamos la patita, la última sección de la flauta fue restaurada en Cuba, no de esta, sino de una flauta que encontraron en Cuba, y probablemente también venía de España. Entonces fue restaurada de una manera muy interesante y muy fiel, pero esto no quiere decir que se hayan construido ya flautas en nuestra época enteramente de cristal, ¿no? Todavía no. Y bueno, me parece importante, Manuel, el esfuerzo pues por traer este concierto a León, y que además inicia una nueva temporada en el Teatro Doblado. Sí, este concierto es parte del esfuerzo que tenemos con el teatro doblado. Lo que habíamos comentado es se está invirtiendo en el teatro doblado, en su limpieza. En el momento se está haciendo ahorita el proyecto ejecutivo para poder invertir en la mecánica teatral, en restauraciones mayores para el teatro, pero creemos que restaurar el teatro doblado no solamente es invertir en lo arquitectónico, sino también tenemos que ofrecer, y es responsabilidad del Instituto Cultural de León, aumentar la oferta cultural en la ciudad con productos de calidad, con proyectos de alta calidad, de calidad mundial, como es este proyecto de la flauta de cristal, ¿no? Que no solamente es un instrumento, no solamente destaca por la calidad del instrumento, sino también por la calidad de los intérpretes,
¿no? Cuauhtémoc, que le solicitaron ser intérprete de este proyecto, es uno de los 3 mejores flautistas transversos del país, del mundo. O sea, es el mejor del país, de los 3 mejores del mundo. Entonces, es una presentación cultural no solamente de un instrumento de alta calidad, sino de ejecutantes de alta calidad, y eso creo que es muy importante para León, para la ciudad, que puedan ir al teatro doblado, que se puedan acercar y disfrutar de esto. La flauta la has tocado tú en Guanajuato, en el Teatro Juárez. Así es. Y hablábamos hace un momento, bueno, a nivel internacional. Platícanos. Así es. Bueno, hemos ya tenido una gira por 5 ciudades de España y se culminó con el encuentro de la flautista Montserrat Gascón de Barcelona, que también tiene el proyecto de la flauta de cristal del Museu de la ciudad de Barcelona, del Museo de la Música, y es un proyecto paralelo y curiosamente al mismo tiempo de nuestro proyecto, ¿no? Curiosamente, no sabemos bien cuál empezó primero, pero es muy interesante que otros flautistas se interesen por rescatar. Nosotros llamamos a este proyecto Rescate Sonoro, dado que es realmente rescatar un instrumento del olvido, rescatar un sonido del olvido, ¿no? Estamos yendo un poco de regreso hacia las sonoridades de otras épocas, porque es muy interesante las texturas, los colores, es como rescatar un cuadro antiguo, ¿no? Y que la flauta se encuentra en muy buen estado. Y la flauta se encuentra en muy buen estado, y la mejor manera de preservarla es tocándola. Eso pasa también con los órganos históricos, los pianos históricos, los clavecines. Si un instrumento necesita tocarse, ¿no? Claro, se preservó muy bien durante casi 200 años guardada, ¿no? Pero sería interesante quitarle las telarañas y el óxido y ponerla a funcionar. Es lo mejor que se puede hacer un instrumento, ¿no? Afinarlo, tocarlo, pero claro, en manos de profesionales. Claro, o sea que realmente es una oportunidad única pues para la gente de León no volver a ver un concierto próximamente. Bueno, ojalá que sí, a partir de que sea el primero, pero nos gustaría, por supuesto, dar mucha difusión también al repertorio que se puede hacer con este instrumento, ¿no? Háblanos del programa. En esta ocasión queremos enfocar el programa a homenajear a Carl Philipp Emanuel Bach, el segundo hijo de Johann Sebastian Bach, y por lo que tocaremos en la segunda parte 2 obras de este enorme compositor alemán, y haremos también algunas áreas de Johann Sebastian Bach con la soprano Nadia Ortega y por supuesto el clavecín, el maestro José Suárez Molina. En la primera parte del programa haremos un poco de música francesa con otras flautas para hacer una especie de recorrido, un seguimiento histórico con flautas de madera. Entonces ahí se podrá escuchar cómo era la flauta del siglo XVIII, el traverso barroco de madera, y cómo evoluciona, digamos, hacia la flauta clásica, que es la flauta de cristal. Es una flauta ya con 4 llaves nada más. No es para nada la flauta moderna que conocemos de metal, pero por eso es un instrumento de transición después de la revolución industrial. Es un instrumento que tecnológicamente tiene ciertas innovaciones, como por ejemplo, el constructor Claude Laurent era relojero. Utiliza unos pequeñísimos tornillos de relojería por primera vez en la historia de la música en instrumentos de aliento. Esto va a afectar a todos los instrumentos posteriores de aliento madera, es decir, saxofones, clarinetes, oboes, flautas, ¿no? Entonces, nadie sabíamos, es decir, la verdad, incluido su servidor, no sabíamos que esto era innovación de un relojero, y todo por culpa del cristal. Es decir, en el cristal no aceptaría otro tipo de tratamiento más que pequeños tornillos para que las placas que soportan las llaves fueran fijadas. Entonces, gracias a este constructor relojero, evolucionó la tecnología para instrumentos. A partir de ahí se utilizan tornillitos de relojería en los instrumentos de aliento madera, ¿no? Entonces es un descubrimiento muy interesante. Y tú, a la hora de ejecutarla, ¿cuáles son las diferencias pues entre...? Wow, son muchas, ¿no? Ya en su época se determinó que, siendo el sonido muy interesante, muy prístino, muy limpio, correspondía, digamos, a la estética, al lenguaje del clasicismo y del incipiente romanticismo, digamos, principios del siglo XIX.
Las dificultades fueron en su época que se marcaron, que era un poco pesada la flauta. Era un poco pesada, era un poquito más difícil de digitar porque si requiere digitaciones distintas de las flautas de madera y distintas de las flautas modernas. Es una cosa híbrida entre dos técnicas, ¿no? Entonces eso ya marca una cierta dificultad. La afinación del instrumento es también un poquito caprichosa, es un temperamento podríamos decir un poco caprichoso, ¿no? Pero conociéndoles decimos temperamento a la afinación, a la manera de como Claude Lorrain imaginó la afinación de su instrumento, ¿no? Que favorece ciertas tonalidades sobre otras, ¿no? Entonces es una flauta temperamental, digamos, ¿no? Esas son las principales dificultades: digitación, el peso del instrumento y la afinación. En términos de sonido, es delicioso tocar un instrumento de cristal, es una cosa maravillosa, pero ciertamente también la boquilla es más pequeña, requiere un toque muy delicado, ¿no? Requiere mucha limpieza en la articulación, en la digitación. Entonces es un instrumento maravilloso, es una cosa enormemente placentera interpretar en ella. Y hay que decir que, bueno, está muy cuidada la flauta, Sí, ¿no? claro, O sea, claro. no solamente de que se la roben, sino del mantenimiento que hay que darle. Sí, realmente sí. Realmente cualquier instrumento de aliento tiene que es decir, se tiene que cuidar igual que cualquier instrumento. Pero los mismos colegas de Barcelona nos preguntaban: ¿y ustedes con qué la limpian, no? Porque la plata, pues es normal, o sea, se limpia con mucho cuidado, con ciertas gamuzas especiales y pues se le da un mantenimiento normal, porque también digamos que tratarla como una joya así no es el caso. Es un instrumento musical y esa fue mi primera interrogante. Cuando me invitaron a participar en este proyecto, yo dije, primero quiero ver si es una joya imperial nada más o es un instrumento musical. Cuando la toqué, dije, esto es una flauta destinada a ser tocada, ¿no? Para sonar. Es muy interesante el proyecto, ¿no? Entonces acepté. Dije, sí, porque yo no voy a ser custodio de una joya. Sí. No, es un instrumento, hay que relajarse, es un instrumento musical y hay que hacerlo sonar, ¿no? Y así hay pianos históricos, hay los órganos. Simplemente parte de nuestro proyecto es rescatar otros instrumentos. Se ha restaurado un piano en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México gracias a este proyecto, un instrumento de 1830, un piano pequeño, un fortepiano. Y también hemos hecho recientemente un concierto con el órgano histórico de la Valenciana. Fue un experimento muy interesante porque son compatibles en cuanto a afinación y, por supuesto, en cuanto a fechas, convivieron, digamos, en su origen. Y fue muy bonito hacer música con la flauta de cristal y el órgano de la Valenciana, ¿no? Entonces, este proyecto lleva otros proyectos incluidos, digamos, poco a poco, ¿no? Muy bien, pues recuérdanos el horario, el día y bueno, todo esto de los estacionamientos, porque ahorita el centro es un poco caótico. Sí, mira, es el 5 de junio, 8:30 de la noche en el Teatro Doblado, este jueves. Es importante, sabemos que bueno, la calle de Pedro Moreno, que es la que da al lado del Teatro Doblado, está cerrada, pero los estacionamientos están funcionando. De hecho, como sabemos que puede ser inconveniente para el público el que esté cerrado, en este esfuerzo que hace el instituto, el estacionamiento va a ser gratuito, es por cortesía del instituto. Lo que vamos a hacer es el estacionamiento que está en Hermanos Aldama, enfrente del Hotel León, junto al teatro, está abierto. Entonces, para poder acceder a él, la entrada es por la calle de Madero hasta llegar a la plaza, a la zona peatonal, y ahí vuelta a la derecha es tránsito local para poderse estacionar. Entonces, ahí van a tener 2 horas de estacionamiento gratuito las personas que asisten al concierto. Y el otro estacionamiento es el estacionamiento Romo, que está justo enfrente del Teatro Doblado por Pedro Moreno. Que tiene salida a López Mateos. Tiene salida a López Mateos y a Pedro Moreno. Entonces, su salida de López Mateos está abierta. Entonces la gente puede venir por López Mateos sin tener que meterse al primer cuadro, entrar por el estacionamiento Romo por López Mateos y salir por la puerta que tienen de Pedro Moreno. Ahí también vamos a dar 2 horas de estacionamiento gratuito. Esto con la finalidad de, bueno, sabemos que ahorita a la gente le preocupa un poco cómo llegar al centro y, bueno, es decirles, se puede llegar, están abiertos los accesos, tenemos estacionamientos disponibles y, bueno, listo, les regala 2 horas
de cortesía para que la gente vaya y lo disfrute. De verdad, vale mucho la pena, ¿no? Es un esfuerzo muy grande que está haciendo el instituto por traerlo, y bueno, también de esto va marcando la pauta. La idea no es quedarnos aquí, sino continuar trayendo otro tipo de presentaciones, de espectáculos de alta calidad. O sea, la flauta de cristal lo que está haciendo es marcarnos un nivel, y ya de aquí no podemos podemos pues bajar. imagínate, pusiste la vara muy alta, qué bueno, Pues Cuauhtémoc. es un honor y un placer. Oye, y tenemos boletos gratis para nuestro público. Sí, tenemos 10 boletos dobles. Sí. Serían un total Entonces, 20. bueno, en nuestras redes sociales, pues que escriban y que digan yo quiero ir a la flauta de cristal, y bueno, ya, los boletos son suyos, ya conocen la dinámica, nuestro público. Pues muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Pues muchísimas gracias por la invitación y por favor vengan al concierto, que estará muy interesante. Así es. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Keina, por la invitación, y bueno, los esperamos el jueves en el Teatro Doblado. Muchas gracias. Pues vamos a un corte, regresamos con más.